Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes en vivo en la señal 2 de Somos Alta, y junto a Javier Cornejo y a un grupo importante de columnistas de nuestro medio, tratar de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Usted siempre me escucha martes tras martes decir que tratamos de echarle un poco de luz a la noticia. Y si hubo una noticia realmente esta semana, bueno, tiene que ver con el famoso 7D, tiene que ver con la ley de medios y sobre todo en el día de ayer cuando el Poder Ejecutivo le pide a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que usar digamos, el recurso del per saltum para poder fallar en esta ley que tiene tantas controversias. La Corte dijo que era inadmisible, entre otras cosas porque no había un problema de corte institucional para poder hacerlo. De eso vamos a hablar en el primer bloque con el doctor Ignacio Colombo, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta, y así nos podemos desasnar un poquito de qué es esto del per saltum. Por otro lado, vamos a tener un programa muy vinculado al mundo de lo que es Salta, porque está aquí el presidente del Consejo Deliberante, el señor Turi Rodríguez, Tomás Salvador Rodríguez, y seguramente estamos esperando también una sorpresa para que usted nos acompañe durante esta hora de Alta Política, así que no se vaya, quédese ahí. Vamos con Andes y enseguida el per saltum y el doctor Ignacio Colombo. Bueno, muy buenas noches, doctor Ignacio Colombo. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ahí yo trataba de explicar, no como jurista, sino como politólogo, esto de que la ley de medios tan controvertida, estaban esperando, bueno, la semana pasada el fallo de la Cámara, que al final le dio la cautelar, extender la cautelar al Grupo Clarín. Por otro lado, por eso el famoso 7D no llegó, y el 10D llega con un anuncio que es que la Corte Suprema rechaza el per saltum. ¿En qué consiste, para que podamos entender un poquito qué es el per saltum? Y bueno, el per saltum es una institución que en Argentina surge pretorianamente, es decir, que es una creación jurisprudencial de la Corte. En algunos supuestos muy específicos hubo muy pocos pronunciamientos en la historia de nuestra Corte. El famoso caso Dromi es el primero, de 1990, por la privatización de Aerolíneas Argentinas. Ajá. Y es simplemente que la Corte toma un caso sin que se pase por las instancias previas. Sí, el per saltum quiere decir justamente eso, saltar a una de las instancias previas. Hasta ahí, en este caso es saltar un juez de primera instancia que tenía que fallar. Sí, en realidad lo que se está saltando acá es o se debería saltar por la ley, lo regula así, en el 257, que es la incorporación que hace la nueva ley de per saltum, es a la Cámara, ¿sí? Ajá. Porque para que exista per saltum se requiere, según la ley que lo regula, un fallo de primera instancia, con lo cual se puede saltar solamente la Cámara, que es justamente uno de los argumentos que utiliza la Corte para rechazar en el voto de Fait, que dice que no tiene sentido el per saltum porque la cautelar está dictada por el superior tribunal de la causa, o sea, no hay ninguna instancia para saltar. No hay nada que saltar. No hay nada que saltar. Entonces, por eso dice es contradictorio el planteo y por ende no es admisible. Ahora, ¿sí? Supuestamente, bueno, dice inadmisible el titular hoy de Punto 1, el diario El Tribuno también lo titula. Esto dice la Corte, inadmisible, digamos, aceptar el per saltum, y ahora el juez Alfonso tiene a su cargo, digamos, supuestamente, fallar o no, porque claro, decían que no tenía nada que ver con la fecha, que supuestamente el 7D o el 10D, igual el gobierno iba a hacer cumplir esta ley de medios en el artículo 161, que habla de la obligación de la desinversión. Sí. ¿Cómo queda esto? Es decir, a ver, el juez Alfonso ahora puede fallar a favor o en contra del gobierno. ¿Qué es lo que tiene que decidir concretamente? Sí, en realidad lo que hay que distinguir son dos cuestiones. Está la cuestión de fondo, que es justamente el planteo si estos dos artículos que impugna Clarín son o no constitucionales. Correcto. Esa es la cuestión de fondo. Y después está la medida cautelar, que ese es el lío que tenemos ahora, porque la medida cautelar es justamente la que paraliza el ejercicio de esos dos artículos solamente de la ley de medios hasta que se resuelva el fondo, es decir, hasta que el juez, el de primera instancia, en este caso Alfonso, dicte sentencia de fondo, es decir, diga si el artículo es o no constitucional. Y la medida cautelar tiene un sentido de justamente proteger una situación que de otro modo podría ser grave e irreparable. Por ejemplo, si se avanza con esto que está impugnando Clarín y después resulta que es inconstitucional el artículo, habría un grave perjuicio sobre el grupo que deberíamos reparar todos, porque en realidad el Estado tendría, por ejemplo, si el Estado hubiese avanzado sin la medida cautelar y después el juez dicta la inconstitucionalidad del artículo, hay una reparación.
Hay una obligación de reparar el daño que se produjo por la aplicación de un artículo inconstitucional. No sé si se entiende. Sí, en realidad es importante aclarar que el hecho de que se haya dado traslado a la cautelar, los demás grupos económicos quedan en un parate, digamos, no tienen que, por más que hayan presentado las adecuaciones a la ley, quedan en una suerte de... Eso también es importante aclarar, digamos. El control de constitucionalidad en Argentina es difuso. Ajá. Eso quiere decir que solamente se aplica, bueno, cualquier juez, por un lado, Sí. puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, y solo para el caso concreto. Es decir, solamente para el actor que está actuando en el juicio. Y en este caso Clarín, concretamente. En realidad la ley, en teoría y desde el punto de vista constitucional, es válida para todos los demás grupos que no han impugnado. Ahora, uno imaginaría que en estas horas, a lo mejor esos grupos podrían estar diciendo, bueno, ¿por qué si a Clarín le corre la cautelar, a mí me van a hacer cumplir? Se me ocurre que a lo mejor están en una suerte de incógnita. El Poder Ejecutivo no ha avanzado con los demás grupos pudiéndolo hacer, porque como yo digo, desde el punto de vista constitucional solamente se aplica al grupo Clarín, que es el que está litigando, ¿no? Y lo mismo la declaración, si el juez declara la inconstitucionalidad de la ley, del artículo, perdón, de los dos artículos, solamente se va a aplicar para ese caso. Ahora, Ignacio, vamos al supuesto caso. Ahora, se dio lugar a la cautelar, digamos, esto corre en los tiempos, el Poder Ejecutivo al mismo tiempo presentó un recurso extraordinario. Claro, la vía ordinaria para llegar a la Corte Suprema. En el día de hoy. Sí. Ahora, todo lo que se lee en estas horas da a entender de que igualmente ese recurso extraordinario, dado que llega a la feria, inclusive judicial, no se podría resolver. No se podría resolver sí. en estas horas. Sí. ¿Cómo es el tema del recurso extraordinario puntualmente? Y el recurso extraordinario de vuelta es sobre la medida cautelar también, ¿no es cierto? No es Ajá. sobre el fondo. Y es, digamos, como el per saltum es un remedio excepcional para saltarse las instancias, el recurso extraordinario es extraordinario, pero es la medida normal de apelación para llegar a la Corte. O sea que al decirle al Ejecutivo no podés venir por el per saltum, el Ejecutivo dijo, bueno, entonces voy por la vía que establece la Constitución. Que se llama recurso extraordinario. Que es la vía de apelación ordinaria, digamos, la que se llama extraordinario, por eso confunde. Y lo que le está pidiendo una vez más es como volverle a pedir a la Corte. Le pide por esa vía. Por esa la Corte vía, dijo la otra vía no es. Y ahora le pide por esta vía. Exactamente. Lo que acá, lo importante más que la cautelar es la resolución de fondo, digamos. Sí. Que lo que si es nos preguntabas, constitucional o si es no, constitucional o no el artículo. El artículo. Si se declara inconstitucional, esos dos artículos, y solamente esos dos artículos, no son aplicables para el Grupo Clarín. Ahora, ¿qué puede pasar ahora, Ignacio, si lo tenemos al juez Alfonso? Puede fallar a favor o en contra de qué cosa, digamos, de que sea constitucional o no el artículo 161. Sí, y que sean aplicables o no al grupo que está litigando. Porque eso supone, como yo decía, el control difuso de constitucionalidad. Qué feo estar en los zapatos del juez Alfonso, entonces. Sí, igual, digamos, seguramente al fallo del juez Alfonso, en uno u otro sentido, le va a seguir una apelación a la Cámara, y seguramente la apelación a la Cámara le va a seguir una apelación extraordinaria a la Corte Suprema. Quiere decir que fondo, si fallara el juez Alfonso a favor, digamos, en este caso, del gobierno, la Cámara Federal en lo contencioso administrativo... Sí, no, lo civil y comercial. En lo civil y comercial podría también, digamos, volver a expedirse. Claro, porque podría haber apelación. Si es en contra del Ejecutivo, el Ejecutivo seguramente va a apelar, no me cabe dudas. Y si es en contra de Clarín, Clarín va a apelar, también no me caben dudas. Y en esos casos lo que se hace generalmente es pedir la extensión de la cautelar. Porque con el fallo de fondo se cae la cautelar que está ligada. Pero se va a pedir la extensión de la cautelar y vamos hasta que se resuelva el fondo, esto no va a tener una salida. Porque las cautelares se van a seguir prorrogando hasta que se resuelva el fondo. Y yo creo que en las tres instancias. En la primera instancia, en la Cámara de Apelaciones y en la Corte. Y en la Corte. La última palabra la tiene la Corte. Para llegar a la Corte, en esa instancia, estamos lejos en el tiempo. Claro, pues lo que se está discutiendo, y por eso yo quiero aclarar eso, es el tema de la medida cautelar. ¿Sí? Nada más que eso. Con lo que es solamente una medida provisoria hasta que se resuelva el fondo. No dice nada del fondo, y lo importante es la resolución del fondo. Y todavía tiene que pasar estas tres instancias, y estamos en la primera, ¿no? en el juez de primera instancia. Falta la Cámara, y en el supuesto que la Cámara también falle en cualquiera de los dos sentidos, la Corte Suprema. Ya desde el punto de vista político, en realidad se me ocurre que cuando se hizo rápidamente la ley para sacar el per saltum, porque salió muy rápida, en realidad yo creo que a lo mejor estaban esperando que la Corte aceptara, porque si no parece una cosa un poco... Y seguramente, pues además se agrega en el 257 que se puede interponer contra sentencias definitivas de primera instancia y además contra resoluciones con efectos similares. Eso daría la impresión de que se está refiriendo a las medidas cautelares, ¿no?
para interponer el per saltum también contra medidas cautelares, que es lo que se hizo y que la Corte desestimó. Desde el punto de vista, digamos, por eso jurídico, ¿cuál es tu mirada respecto de, digamos, conociendo cómo es la justicia, cómo opera la justicia? ¿Qué es un poco de futurismo, digamos, nomás para poder redondear? ¿Qué es lo que yo creo imaginar? que vamos a tener que esperar todavía un poco para ver la sentencia definitiva firme, que quiere decir ya cuando se ha apelado y ya no hay posibilidades de... Cuando haya cosas juzgadas, digamos, no haya posibilidad de apelación de ninguna de las partes. Todavía vamos a tener que recorrer un camino, tal vez un año, tal vez un poco más, porque de vuelta lo que se está discutiendo acá es la medida cautelar, que es una medida provisoria. Y en última instancia termina siendo un conflicto de tipo político, casi más que jurídico. Y yo creo que es una cuestión claramente política, digamos. Más que jurídica. Está claro. Incluso esta creación del per saltum ad hoc, digamos, también demuestra que es una cuestión muy personalizada, digamos, ¿no? Y además, como yo decía recién, también es importante esto, que es un control, nuestro sistema de control es solamente para las partes, ¿no? La ley se podría aplicar para los demás grupos y demás, digamos. Eso no hay ninguna restricción al respecto. Digamos. Quiere decir que a lo mejor hay muchos grupos que están a la espera de lo que pase y el mismo, seguramente, gobierno, el mismo AFCA, se quedará esperando a ver qué pasa. Pedro podría empezar a aplicarla en otros grupos, esos dos artículos, ¿no? El resto de la ley se puede aplicar. Pero estamos hablando, digamos, de ese artículo 161 que es fundamental, el de la desinversión. Exactamente. Ignacio Colombo, bueno, muchísimas gracias. Claro, un poco de luz a tanta noticia, porque la gente ve per saltum y dice, bueno, a ver de qué se trata y qué pasa con la ley de medios y el Grupo Clarín. Bueno, de alguna manera tratamos de ayudar a desasnarnos con estos temas, ¿no? Y que podamos comprender qué es lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy atento, por favor. Vamos nosotros a una pausa y enseguida va a estar aquí en Alta Política el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta, el señor Tomás Salvador Rodríguez.